Hola a todos. Hoy es lunes, 20 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Hola, encantado de estar de vuelta. Mucha gente te está preguntando por tu puro. ¿Qué Alec Bradley Superstition? Val, Alec is spelled A-L-E-C. Bradley Airpore Simeon Barry DLY. Superstition es el puro. Sen fracturas. It's made in Honduras. puede que consigas algo de Cuba. Well, I've had Cuban cigars too. Those are good cigars. Yo también he fumado puros cubanos. Son buenos puros. Pero lo que ha pasado en los últimos años, bueno, en los 60, Cuba era el paraíso de los puros. Luego, ya sabes, muchos fabricantes de puros huyeron de Cuba después de la Revolución y se establecieron en la República Dominicana. Con el tiempo, empezaron a cultivar tabaco y a montar plantaciones en Nicaragua y en Honduras. Así que ahora mismo, Nicaragua y Honduras tienen una buena industria del puro. La República Dominicana y Cuba. Esos son como los cuatro grandes. Dominican Republic and Cuba. Those are like the big four. Sí. Larry, quiero empezar por lo que está pasando en el Mar Rojo. Por fin, vemos que Yemen sale y establece un bloqueo sobre Arabia Saudí. Sí, Reuters informó de que este nuevo bloqueo a Arabia Saudí va a ejercer mucha presión sobre la economía global. Básicamente dicen que, desde Arabia Saudí hasta Asia, las exportaciones de petróleo hacia Asia se reducirán en un 7%, lo que podría provocar una catástrofe. Y teniendo en cuenta la situación económica y la crisis actual, eso podría presionar aún más al mercado mundial. Porque ahora mismo tenemos dos factores. El Estado no está funcionando por la guerra, y el bloqueo sobre Yemen está generando más tensión. Y supongo que algunos de esos petroleros iban hacia Japón y Corea del Sur para aliviar la presión sobre esos dos aliados de Estados Unidos. Pero volviendo a lo que está haciendo Yemen ahora mismo, ¿cómo entiendes tú en qué ha ocurrido todo esto? Well, I guess the Saudi blockade has continued. Bueno, supongo que el bloqueo saudí sigue afectando a la aviación, así que los hutíes dijeron, de acuerdo, vamos a presionar. Y sospecho que está coordinado con Irán, porque ayer Irán atacó un petrolero saudí que intentaba pasar por el estrecho de Hormuz, por la ruta de Omán. Así que ahora toda la atención se centra en Pakistán. ¿Va Pakistán a cumplir con su acuerdo de seguridad mutua o no? Si no lo hacen, creo que será otra señal más de que los pakistaníes no tienen mucho interés en meterse en medio de una guerra con Irán, Arabia Saudí y los hutíes. Normalmente, un pacto militar se aplica cuando te atacan, pero si impones un bloqueo a un país y ese país decide responder, eso entraría dentro del pacto militar entre los dos países. Bueno, podría ser. Tienes razón, Mike. Quiero decir, se puede argumentar que no debería, pero de nuevo, ya sabes, no intentes ser demasiado lógico con estas cosas. Parte de esto es más bien emocional, personal. Arabia Saudí. ¿Cómo ves la reacción de Arabia Saudí? ¿Cómo crees que van a responder? No lo sé. Ya veremos. Estoy esperando a ver qué van a hacer. ¿Van a intentar intensificar esto o van a intentar, ya sabes, rebajarlo un poco? Personalmente, creo que van a intentar dar marcha atrás, que no quieren escalar la situación. Pero claro, si lo hacen, corren el riesgo real de perder Jambu por misiles balísticos lanzados por los hutíes o desde Yemen. Así que creo que van a intentar, o al menos supongo que intentarán, calmar las cosas y que todo se tranquilice, porque necesitan ese dinero que llega de Jambu. Significa que, de alguna manera, va a ser humillante si deciden salir y decir, vamos a levantar el asedio a Yemen.
¿Cuál sería la posición de Washington, quizá en la línea de lo que Donald Trump podría defender de alguna forma? ¿Cómo se entendería en Washington lo que habría que hacer con este asunto, con el problema al que se enfrenta Arabia Saudí? ¿Cuál sería la posición de Washington? Bueno, creo que Washington. ¿De qué manera? ¿A qué te refieres? ¿Enviar, por ejemplo, un grupo de portaaviones allí para enfrentarse a los hutíes? Sí, porque dijiste que no siguiera la lógica. Pero si no sigues la lógica de Donald Trump es contraatacar. No es solo. Sí, ellos ya han... Recuerda que Estados Unidos ya intentó eso y fracasó. Lo intentaron la última vez. Creo que empezó a mediados de marzo, duró unas 7 semanas, terminó en mayo y luego Estados Unidos declaró la victoria y se marchó. Se largaron de allí simplemente porque no pudieron derrotar a los hutíes. Así que no veo a Estados Unidos intentando volver a intervenir militarmente ahora mismo. Ya están bastante al límite como están. Sinceramente, sé que significa directamente a los hutíes. Y... Bueno, lo que eso significaría es que eliminaría su capacidad para lanzar misiles o atacar a los barcos que cruzan Bab el-Mandeb. Ya lo intentaron en el pasado y fracasaron. Pero eso es, en la práctica, lo que estás intentando evitar. Aquí entra en juego la cuestión de la geografía de Yemen. Recordarás las dificultades que tuvo Estados Unidos para alcanzar los objetivos. Se estaban quedando sin blancos cuando decidieron derrotar a Yemen, derrotar a Al-Sawla. El problema sería el mismo si alguien decidiera hacer algo contra Yemen. Sí, claro. Quiero decir, Yemen ya ha demostrado que puede resistir ataques de portaaviones estadounidenses y de la Fuerza Aérea israelí al mismo tiempo. Así que ya sabes, no tienen miedo. No se sienten intimidados en absoluto por esto. Larry, ¿cuánto suele tardar en notarse el impacto del Mar Rojo en el mercado del petróleo? Diría unos 30 días. Porque recordemos, los barcos que ya están en el Mar Rojo y navegan hacia el Canal de Suez transportando petróleo, ese petróleo, puede que tarde otros 30 días, más o menos, en llegar a su destino final. Quizá menos. El movimiento por parte de Yemen, has mencionado que quizá, entre bastidores, haya algún tipo de coordinación entre los distintos grupos de la resistencia. ¿Tú crees que es así? ¿O cómo crees que eso va a influir en la posición de Estados Unidos respecto a la guerra contra Irán? ¿Cómo va a afectar eso a la situación en el Mar Rojo? ¿Y de qué manera el bloqueo en el Mar Rojo y el bloqueo sobre Arabia Saudí influyen en la guerra entre Estados Unidos e Irán? Sí, claro, eso podría obligar a Estados Unidos a estirar aún más sus recursos de lo que ya lo están. Especialmente si los saudíes dicen, oye, necesitamos vuestra ayuda, tenemos que abrir el estrecho de Hormuz. Entonces Estados Unidos volvería a estar presente en el Mar Rojo. Eso significaría que habría que desplegar otro grupo de ataque de portaaviones. Pero, como dije, si necesitan abrirlo, no van a tener un grupo de portaaviones disponible en 1 o 2 semanas, así que puede que tengan que retirar uno de los que ya están desplegados. Frente a la costa de Irán, lo que reduce la capacidad de combate es... No, esto sin duda va a complicar las respuestas y las represalias de Estados Unidos. Porque el bloqueo, si no me equivoco, lo imponen los estadounidenses, los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos juntos. Esos 3 países están de alguna manera cooperando para mantener el bloqueo sobre Yemen, ¿sí?
¿sí? Yeah. Creo que sí. So the question is why Saudi Arabia is reacting to that. But what is the cooperation? Define the Pero ¿qué es cooperation. exactamente la What are they cooperación? actually doing Define la cooperación. apart from ¿Qué están haciendo en realidad aparte de hablar? Quiero decir, ¿están haciendo algo que se pueda medir moviendo tropas, moviendo barcos, lanzando ataques aéreos? ¿Están haciendo algo de eso? Hasta ahora, no. Airstrikes. Are they doing any of that? So far, no. The region is so divided right now. La región está tan dividida ahora mismo que no se oye ningún comentario de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que fue el socio de Arabia Saudí en aquel asedio en Yemen. No han dicho nada, ningún comentario por su parte, y tampoco hasta ahora por parte de Estados Unidos. Supongo que hay llamadas telefónicas entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Between the United States and Saudi Arabia. Yes. Sí, supongo que sí. Yeah. And the Y la guerra, esta nueva fase de la guerra, empezó a las 4 de la tarde, hora del este, Larry, y están atacando la parte sur de Irán. Adelante. Go ahead. Iran is E Irán está atacando a Kuwait y a Bahrein, y atacará también a Jordania y a cualquier otro estado que participe en los ataques contra Irán. attacking Iran. ¿Y tú lo viste? There's basically been a Básicamente, ha habido una admisión tácita de que ha habido más de 100 víctimas en las últimas 2 semanas. 2 weeks. Yeah. New York Times reported that. Sí, el New York Times informó eso. Decía que las víctimas rondan el centenar. CBS News también lo confirmó. Y esas cifras siguen aumentando. Cada vez son más altas. ¿Ves las repercusiones en Estados Unidos? ¿Viste las 2 fotos de esos 2 soldados que murieron? Las vi hoy. Eran tan jóvenes. La chica tenía 19 años. Es increíble. Was 19-year-old. It's unbelievable. It's a Apparently kid. apparently the missile hit the housing. Es un niño. complex there at the Al base. parecer, el misil impactó en el complejo residencial de la base. Pero ya sabes, no fue solo CBS quien informó de esto. Fue el propio portavoz del Pentágono quien dijo que casi 100 militares habían resultado heridos, básicamente desde el 7 de julio. Así que no es solo CBS, es, ya sabes, el propio departamento de Pete Hegseth quien lo confirma. You know, Pete Hegseth's own department confirming it. Trump today tweeted, Larry, that he said that Trump ha tuiteado hoy, Larry, y dijo, he says for every espera, voy a leer su tweet. Dice, por cada fuerza estadounidense vamos a responder. Y sí, cada vez que Irán mate a un soldado americano, pagará por esa muerte muchas veces. Esta orden se ha transmitido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Kane, y a todos los mandos militares. Ahora mismo hay 2 caras en esta situación. Una de ellas es la escalada, y me da la impresión de que en los próximos días vamos a ver una escalada devastadora entre ambos bandos, porque todo se está calentando mucho. As Yeah. everything is somehow heating up. Well, remember, Iran threatened last week that if the United States continued Recordemos que Irán amenazó la semana pasada con que si Estados Unidos seguía atacando, cerrarían el estrecho de Bab el-Mandeb, revisarían su doctrina de seguridad nuclear y se retirarían del TNP. Bien, pues ya podemos marcar una de esas casillas. Han cerrado el Bab el-Mandeb. Ahora veamos qué hacen en el ámbito nuclear. ¿Cumplirán con la revisión de su doctrina nuclear y también con la retirada del TNP? A ver, ¿ocurrirá eso esta semana? Let's see what, you know, will that happen this week? They attacked the nuclear power plant in Atacaron la central nuclear de Darkhovin, en la parte occidental, en la provincia de Khuzestan. Y hace apenas 20 o 30 minutos se informó de que los sistemas de defensa aérea cerca de la central nuclear de Bushehr se activaron. Parece que hay algunos ataques. Están intentando alcanzar ciertos objetivos dentro de la central nuclear. El problema para Irán es que en los países del Consejo de Cooperación del Golfo no hay centrales nucleares. No estéis represalias, Vani. I don't know what would be the retaliation, Iranian There is retaliation. there Solo hay uno. Está en los Emiratos Árabes Unidos. UAE.
Por eso creo que los Emiratos Árabes Unidos estaban, de alguna manera, entrando en pánico y diciendo, tenemos que poner fin a esta guerra. Esta escalada no nos va a beneficiar. Tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Creo que es una buena suposición. Sí, porque son muy vulnerables. Carrie Chemaist Bora llegar a Israel. Yes. Sí, si Estados Unidos sigue estacionando allí sus aviones cisterna KC-135 y además sus cazas F-16, Israel va a ser atacado. Se están convirtiendo en un blanco enorme, fácil de alcanzar. A big fat target. Yo amplísimamente observando cómo la guerra hasta ahora, y yo mato muchísimas personas inocentes. Allá. Y si miras la situación en Irán, si ves las imágenes, y por otro lado ves a esos dos soldados, esas dos fuerzas que fueron asesinadas, ves a esta gente, Larry, simplemente intentando entender la lógica de esos políticos. A ellos no les importa que mueran personas normales, o que de alguna manera las maten. Esa gente está tan... no sé. Me resulta increíble entender su forma de pensar. Son un poco insensibles. No muestran un interés real por esa gente, y creo que la gente lo nota. Larry, hoy el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció en un comunicado que Irán está utilizando la información y los datos de inteligencia que recibe del pueblo jordano. Además, dicen que las Fuerzas Armadas de Jordania están proporcionando información a los iraníes para atacar objetivos dentro de Jordania. Y si eso es cierto, podría ser un problema muy serio para que Estados Unidos mantenga su presencia en el país. Bueno, creo que Estados Unidos al final se está viendo obligado a salir de Jordania por los distintos ataques con misiles y por la falta de una defensa aérea realmente eficaz. Sí, cuando estás en un país donde los dirigentes están de acuerdo contigo, pero la gente no acepta necesariamente tu presencia allí, así es como funciona. Entonces tienes que irte a Israel. Vale, de acuerdo. Sí, y el portaaviones, en dos partes. ¿Cómo ves, ahora que la situación en Jordania se está volviendo algo crítica, cuál sería el siguiente paso? Van a ser los portaaviones. Están utilizando los portaaviones, acercándose quizá a las fronteras iraníes y usando todos esos cazas que despegan desde los portaaviones y los aviones cisterna para repostar. ¿Qué pasa con eso? Porque esos son dos componentes importantes de los ataques. Sí, bueno, de nuevo, depende de dónde vaya a salir la operación. No creo que intenten venir desde las dos direcciones, aunque podrían hacerlo. Los barcos, bueno, en realidad los aviones que despegan de los barcos al sur probablemente no lo intentarían, porque volar tan lejos sobre Irán significaría que tendrían que repostar en el aire sobre territorio iraní, y eso acabaría con Irán derribándolos. Así que no creo que sea una opción viable. ¿Van a plantearse entrar en el espacio aéreo iraní? Lou, Porque eso significaría que si quieren atacar, otra vez, esas ciudades como Teherán, y ya sabes, las del este de Irán, tendrían que invadir el espacio aéreo iraní. Sin eso, los ataques no podrían alcanzar el objetivo. sí, sí. Bueno, creo que si miras cuando despegan desde un portaaviones, digamos, a unos 300 kilómetros de Chabahar, pues tienen que repostar justo allí en la frontera. ¿Y a qué distancia está Chabahar de, por ejemplo, Teherán?
de Chabahar a Teherán. Allá. Yeah, I cannot say, I don't know. Sí, no puedo decirlo. No lo sé, déjame comprobarlo. A ver, sí, van a ser unos 1800 kilómetros. It's going to be 1800 kilometers. Okay, so this is about 900 miles, right? Vale, así que estamos hablando de unos 1450 kilómetros, ¿no? Sí. Ni siquiera los F-35 pueden llegar tan lejos. Tendrían que lanzar un misil Tomahawk, y el Tomahawk o el JASSM alcanzan, ya sabes, quizá unos pocos cientos de kilómetros. Así que es complicado. La mejor forma de llegar a Teherán no sería desde el sur, sino desde el norte, desde Armenia o Azerbaiyán. From Armenia or Azerbaijan. Pero eso requiere que esos dos países cooperen con Estados Unidos. No va a ocurrir por sí solo. ¿A qué te refieres? Significa que se van a convertir en objetivo del ejército iraní, de la Fuerza Aérea iraní o de los misiles y drones iraníes si se colocan en esa situación. Well, yeah. Bueno, sí, es que no le veo haciendo eso. I don't see him doing that. No. ¿Ve algún escenario en el que la administración Trump enviara esos cazas o aviones cisterna a Turquía o Azerbaiyán? Or maybe Armenia? Oh, yeah. No, well, no. O quizá Armenia. Podría imaginar que los envíen a Turquía solo por protección. Si empiezan a desplegar aviones de combate que realizan ataques dentro de Irán, desde Armenia o Azerbaiyán, Rusia también los atacará. In Armenia or Azerbaijan, Russia will hit them too. Why? Russia. ¿Por qué? En realidad, Rusia, quiero decir, Irán también los atacaría. Estaba pensando, ya sabes, en Rusia al norte, pero Irán puede hacerlo. Armenia es tan pequeña en comparación y hasta Azerbaiyán tiene solo unos 10 millones de habitantes. Así que sí, Irán también los atacaría. Y estoy seguro de que habrían coordinado eso con Rusia. What I meant was they've coordinated that with Russia. ¿Cómo es la comunicación entre Rusia e Irán en lo que respecta a Armenia y Azerbaiyán? I'm sure it's been a topic. Estoy seguro de que ha sido un tema de conversación entre Arakchi, Sergei Lavrov y Putin. Estoy convencido de que lo han tratado. No creo que lo estén ignorando. Ignoring it. Azerbaiyán está de alguna manera muy implicado en Ucrania y todos conocemos las tensiones entre ambos. Pero Armenia no está tan involucrada en Ucrania, aunque coopera, en cierta medida, con Estados Unidos. Esto es complicado para Rusia. Al mismo tiempo, ellos están centrados sobre todo en Ucrania, y no sé cuál sería su reacción si Estados Unidos utilizara Armenia y Azerbaiyán. Air France ha informado hoy de que va a suspender los vuelos de Francia a Riad, en Arabia Saudí, hasta el día 25. Ya sabes, serán unos 5 días. Pero en el caso de Dubái, la suspensión de vuelos se mantendrá hasta el 28 de julio. Básicamente, parece que en los próximos 7 días la situación va a escalar. Well, I mean, what do you Bueno, call what's a going ver, on right ¿cómo now? llamarías a lo que está pasando ahora mismo? Yo lo llamaría una escalada. Estados Unidos está llevando a cabo más bombardeos e Irán no está esperando. Ya están lanzando ataques de represalia sobre Kuwait y Bahrein. No sé si han alcanzado Qatar todavía. I don't know if they've hit Qatar yet. They were attacking Bahrain and Kuwait non-stop. Han estado atacando Bahrein y Kuwait sin parar hoy. Y me preguntaba si todavía quedan sistemas HIMARS allí que puedan usarse contra Irán. HIMARS still there to be used against Iran. No, well, not. When no, nimar ni atakemes ni sperams. Y la respuesta es no. The answer is no. Así que básicamente, They basically Básicamente, evertol with ranning. exhausted what they had. So when the head of Iran así que, cuando hoy el presidente del Parlamento de Irán dijo que Estados Unidos está llevando muchas armas a la región,
Por otro lado, están intentando enviar mensajes a los iraníes. Y no vamos a dejarnos engañar por esa actitud, porque ya han pasado por eso antes. Yeah, I mean, it is. Um, Sí, quiero decir es que the West just doesn't Occidente no entiende a Irán. They think Piensan que basta con meterles presión económica, algo de presión política, presión militar, y que bueno, así se rendirán. Pero no, no lo harán. La Guardia Revolucionaria es muy dura y no van a echarse atrás. pretty intense. Así que no, creo que Estados Unidos, tarde o temprano, tendrá que darse cuenta de que no puede derrotar a Irán. You know, ultimately, at some point, have to come to the realization we cannot defeat Iran. Intentar hacerlo sería demasiado costoso porque habría que desplegar tropas sobre el terreno. Estados Unidos no va a hacer eso. Si lo hiciera, me imagino que el conflicto se alargaría durante meses, y si lo hiciera, esas tropas serían atacadas de inmediato. To do that, those troops would be immediately targeted. It was reported by Pepe Escobar, Larry, today. Hoy Pepe Escobar ha informado, Larry, y según él, algo serio está ocurriendo en Pakistán. Esto es lo que escribió. Se trata de una carta especial del líder, Mujtaba Khamenei, dirigida a la cúpula pakistaní, que ha sido entregada hoy en Islamabad por uno de sus asesores especiales. El punto clave es este. Irán estaría dispuesto a una pausa de 10 días para discutir una pausa más larga, quizá de 60 a 90 días. Esa sería la respuesta iraní a las repetidas llamadas telefónicas de Trump al mariscal de campo Asim Munir. Lo que no sabemos es cuáles fueron las exigencias de Irán para siquiera considerar esa pausa de 10 días. Ese es el informe. Y hoy hemos sabido, aunque no sé si los reportes reflejan realmente lo que está ocurriendo, que el ministro de Exteriores de Irán y el ministro del Interior iraní han viajado a Pakistán. Me pregunto, ¿de qué va realmente esa conversación? I was wondering, what is that talk all about? Well, again, my understanding is Pakistan. Bueno, por lo que entiendo, Pakistán está intentando volver a encarrilar el memorando de entendimiento de 14 puntos, y eso probablemente sea para definir qué tipo de concesiones o compromisos estaría dispuesta a aceptar Irán, de modo que Pakistán pueda comunicárselos claramente a Marco Rubio o a Trump. Así que básicamente se trata de decirles a los pakistaníes que están haciendo de intermediarios. Esta es nuestra posición final. De aquí no nos movemos. Luego, ellos tienen que ir y venderlo. We don't budge after this. Then they have to go sell it. If Iran accepts a ceasefire, Si Irán acepta un alto el fuego, creo que estaría cometiendo un error. No han aprendido de lo que ha hecho Rusia hasta ahora en Ucrania. Rusia dijo que no a un alto el fuego. Cada vez que se planteaba uno, sabían que si lo aceptaban, Ucrania aprovecharía para reforzarse, prepararse para contraatacar y armarse para una guerra más dura contra Rusia. Pero no sé qué está pasando con los iraníes. No sé si su percepción es si están aprendiendo de lo que está ocurriendo en Ucrania. are they learning from what's going on in Ukraine Oh, no. between? But I'm not sure they're learning what's going on with Ukraine. No estoy seguro de que estén aprendiendo de lo que está pasando en Ucrania. Eso solo refuerza la idea de que no se puede confiar en Estados Unidos. Y por eso creo que lograr que Irán vuelva al memorando de entendimiento va a exigir concesiones importantes por parte de Trump, concesiones que Trump no está dispuesto a hacer. Así que volveremos a un punto muerto. Aunque en realidad no del todo, porque creo que Irán está muchas más bajas y daños en las bases estadounidenses de los que Estados Unidos ha quejado en Irán. The U.S. is inflicting on Iran. Correct me if I'm mistaken, Larry. Corrígeme si me equivoco, Larry. Según tengo entendido, los problemas entre Irán y Estados Unidos, hablo de los problemas estratégicos, por cierto, no se pueden resolver mediante negociaciones. Eso solo se decide en el campo de batalla. It has to be decided on the battlefield. Well, Bueno, yo diría que hay una forma de negociarlo, pero hace falta una disposición que Donald Trump no está mostrando. Así que eso te deja con la única otra opción, enfrentarlo.
La razón por la que digo esto es por Yemen. En el caso de Yemen, durante 12 años estuvieron ejerciendo mucha presión sobre el país. Al final, ellos respondieron diciendo no, vamos a imponer un bloqueo a Arabia Saudí como respuesta a eso. Tienes que hacer algo, actuar de forma concreta ante lo que está pasando, ¿no? Right. Yeah. Sí, exactamente. Donald Trump no va. Le quedan 2 años más, un poco más de 2 años, para poner fin a su presidencia. Y en estos 2 años, ¿cuál sería el plan? ¿Le preocupa su siguiente paso o todo gira en torno a ganar dinero? Quiero decir, sabemos que esta gente está ganando mucho dinero. Sus hijos están fabricando armas. No sé si todas esas armas van a Ucrania o a Asia Occidental, pero las están produciendo y vendiendo al Pentágono. Yep. Yeah, no, Desde luego, sí, no la hay. Pero creo que lo que estás buscando es una estrategia general. ¿Tienen una estrategia? La respuesta sencilla es no la tienen. Así que no hay una visión estratégica que guíe todo esto. Y además, como escribí anoche en sonar21.com, tienen escasez de misiles en todos los frentes. 8 categorías distintas, incluyendo defensa aérea, los Patriot PAC-3 y los misiles THAAD. Madre mía, apenas se están produciendo. Prácticamente están a cero. Si miras los misiles que lanza el sistema HIMARS, los ATACMS ya no se fabrican y solo pueden alcanzar una distancia limitada, unos 300 kilómetros. Así que esos son, unos 190. Sí, con los ATACMS llegan a 190 y con los PRSM alcanzan los 300. Yeah, with the ATACMS, they go 190. With the PRSM, they go 300. And the PRSM is done. Y el PRSM ya está hecho. Así que ni siquiera pueden, si lanzan los ATACMS desde las baterías en Bahrein o en Kuwait, no llegan muy lejos. Los ATACMS pulsar exania de bien y un alcance de lanzar antisemitas inmensa o metros. Into Iran, if they just stay to land targets. Larry, ¿en qué momento el agotamiento de misiles deja de ser un problema logístico y se convierte en una crisis estratégica para Estados Unidos? Bueno, yo diría que ya estamos en una crisis estratégica. No hay que esperar a que llegue porque ya está aquí. Como mostré anoche con los gráficos, se puede ver claramente que de los 8 tipos de misiles que analicé, eran 8 en total. 2 son de defensa aérea, 2 son para suprimir defensas aéreas enemigas y los otros 4 son ofensivos, entre ellos el PRSM, el Tomahawk y el CHASM. No recuerdo cuál era el otro, pero el caso es que Estados Unidos no tiene un conjunto completo y todos esos misiles dependen de minerales de tierras raras que vienen de China y que China ha dejado de suministrar. Así que, en resumen, Estados Unidos no tiene buenas opciones militares. Y creo que ese es el punto clave. That I think is the key point. Larry, ¿cómo afecta el ritmo actual de consumo de misiles a la capacidad de Estados Unidos para disuadir a China en el Indo-Pacífico, mientras al mismo tiempo se enfrenta a Irán en Oriente Medio? Well, let's take the Tomahawks. Ostensibly, Pongamos el ejemplo de los Tomahawk. En teoría, hay 3.000 Tomahawk, así que los repartes de forma equitativa. 1.000 para el mando central, 1.000 para el mando europeo y 1.000 para el mando del Pacífico. Entonces el mando europeo tiene 1.000 para los rusos. Luego vas al Pacífico y allí tienes otros 1.000 para enfrentarte a los chinos. Eso deja al mando central con 1.000. Pero recuerda que en las primeras 4 semanas de la guerra dispararon más de 850 Tomahawk. Los consumieron a un ritmo increíble. Ahora, estoy seguro de que el mando central le está diciendo al del Pacífico y al europeo, oye, enviadnos vuestros misiles. Y ellos responden, ni hablar, no os vamos a mandar ningún misil. Olvidaos de eso. we're not going to send you any missiles. Forget about that. No.
Porque muchos dan por hecho que el presupuesto de defensa de Estados Unidos puede cubrir cualquier escasez. ¿Por qué el Pentágono no puede simplemente aumentar la producción lo bastante rápido para satisfacer la demanda en tiempos de guerra? Bueno, porque no tienen los minerales de tierras raras. Y refinarlos es carísimo, muy caro. China es prácticamente la única que lo hace. Controla más o menos el 94% del mercado. ¿Crees, Larry, que Irán ha diseñado deliberadamente su estrategia para obligar a Estados Unidos a lanzar una gran cantidad de interceptores y misiles de precisión muy costosos contra drones y misiles que en comparación son mucho más baratos? Bueno, la realidad es que todo el arsenal de Estados Unidos es caro, escaso y muy difícil de reemplazar. Y por lo que parece, Irán lo que hizo fue lanzar, digamos, señuelos, o podríamos llamarlos municiones de bajo rendimiento, simplemente para obligar a Estados Unidos a disparar sus misiles PAC-3. Luego está el sistema, ¿cómo se llama? El CRAM. Es básicamente una ametralladora de alta velocidad que dispara una ráfaga continua de balas. Pensaban que esos sistemas serían eficaces contra drones y cosas así, pero no lo han sido. Así que Estados Unidos tiene un problema estratégico. Depende de misiles de precisión. Y esos misiles dependen de minerales de tierras raras que suministra China. Pero China no está proporcionando esos minerales, lo que significa que los sistemas de guiado de esas armas, incluso si todo lo demás está listo, no existen. Así que, en fin, es un verdadero desafío para Estados Unidos desenquecer. Sí, ¿cuáles son las lecciones? ¿Qué lecciones sacan Rusia y China al ver a Estados Unidos gastar tantas municiones de alta gama en la guerra, en el conflicto con Irán? Bueno, esto se llama una guerra de desgaste, ¿verdad? Así que los chinos se sientan con los rusos y se ríen por lo bajo. Mira, Estados Unidos ha gastado todos sus misiles en tecnología de segunda categoría, del siglo XX, no del XXI. Así que veremos si los drones inteligentes y los robots empiezan a cruzar el cielo. Eso era justo lo que George Orwell predecía, esa capacidad de espiar y de infiltrarse en las comunicaciones. Estados Unidos step foot for all behind with at C-20. The United States just doesn't have good military options. It's not just about do they have the factories to build. No se trata solo de si tienen las fábricas para construir los distintos sistemas de armas. Les faltan los minerales de tierras raras, que son esenciales para los sistemas de guiado y también para los recubrimientos, por ejemplo, para que los aviones no se destruyan por el calor. Así que quiero decir, aquí debería haber habido toda una estrategia detrás. Y por eso, ya sabes, Andrei Martyanov siempre insiste mucho en hablar de la pérdida de la supremacía militar. Escribió sobre eso hace 9 años, y lo estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos. Estados Unidos está perdiendo su supremacía, Wirt. Pongámoslo así. Si el conflicto continúa entre 6 y 12 meses más, Larry, ¿qué capacidades militares cree que Estados Unidos se vería obligado a racionar o priorizar? Todo. Ya sabes, los JASSM, los Tomahawk, los PRSM están agotados. Puede que fabriquen unos pocos aquí y allá. Así que ya ves, eso estaría directamente controlado. Y ahora mismo, Estados Unidos está en un buen lío estratégico. No es simplemente decir, tenemos que ponernos serios, construir una fábrica y producir más. Eso no va a resolverlo. Y no creo que puedan. Creo que Trump puede mantener esta operación militar actual, como mucho, 2 semanas más. Supongamos que las tendencias actuales continúan, Larry. ¿Qué decisiones estratégicas tendrá que tomar Washington, tarde o temprano? ¿Aumentar la movilización industrial?
reducir los compromisos militares en el extranjero o buscar al final un acuerdo negociado. Da igual que se movilicen. No tienen las tierras raras. Esos minerales están en China. Pueden ponerse cabeza abajo y, no sé, tocar el acordeón con los pies. Pero eso no cambia nada. No les da las tierras raras. China las tiene. Mientras China las tenga, no van a poder fabricar al menos 8 tipos de armas, desde los misiles ATACMS hasta los Tomahawk, los JAS, los HARM o los Harpoon. Todos, absolutamente todos, dependen de las tierras raras. Y no se trata solo de extraerlas y tenerlas aquí. Lo importante es el refinado. China controla el 91% del refinado y el 94% de la producción de imanes en el mundo. Y los imanes se usan en los aviones de precisión. Vaya, creo que la guerra contra Irán está planteando muchas preguntas importantes. Y una de ellas es, ¿ha estructurado el Pentágono sus fuerzas pensando en guerras cortas y de alta intensidad, en lugar de en conflictos prolongados contra adversarios de nivel similar? Bueno, no, quiero decir, si te enfrentas a una guerra contra un adversario casi igual en capacidad, va a ser una guerra de alta intensidad, sin más. No va a ser de baja intensidad. Pero ya sabes, yo estuve ahí desde el principio. Fue por el 86, 87. Sí, el 87. Justo cuando la nueva administración de Bush acababa de asumir el cargo. So you had the new Bush administration was just taking office. Let's see. No, excuse me. This was Veamos. No, perdona. Esto fue más bien a principios del 89. Entré en el Departamento de Estado en octubre y me llamaron a una reunión. El tipo que iba a ser el subsecretario para lo que más tarde se llamó SOLIC, Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, estaba sentado en la sala y dice, bueno, como hay la menor probabilidad de un conflicto de alta intensidad y la mayor posibilidad de uno de baja intensidad, estamos pensando en llamarlo la Oficina de Conflictos de Alta Intensidad. Así que, bueno, vale, ya sabes, en gran parte es cuestión de semántica. Pero detrás de esa semántica hay hechos duros sobre la cadena de suministro que limitan lo que Estados Unidos puede producir. Facts that limit what the United States can produce. Sí, viendo la fase actual de la guerra y lo que hemos observado hasta ahora, ¿qué armas, Larry, están resultando ser el mayor cuello de botella? ¿Los interceptores Patriot, los SM-3, los SM-6, los Tomahawk, los JASSM o alguna otra? Tomahawk, JASSMs, or something else? Yes. The answer is not one or the other. It's yes. Sí, la respuesta no es una cosa u otra. Es un sí en todos los sentidos. Todos son cuellos de botella. No hay ni un solo misil de precisión en su arsenal del que tengan suministro ilimitado, ni uno solo que puedan reemplazar a medida que lo usan. Van a pasar unos 4 años, quizá, antes de que puedan reponer lo que ya han disparado. Para entonces, la guerra con Irán habrá terminado. ¿Te refieres a dentro de 6 meses o quizá 12, algo así? 4 años. Quiero decir, en 4 años. Sí. Bueno, no. Creo que esto se va a acabar en 2 o 3 semanas. En 2 o 3 semanas, Estados Unidos va a enfrentarse a una escasez de suministros aún más grave y los otros mandos militares, EUCOM y PACOM, van a estar quejándose, diciendo, oye, ¿y nosotros qué? Nosotros también necesitamos los nuestros. Hey, what about us? We need ours. La producción de armas, me refiero a las cantidades, no a las calidades. Las cantidades de interceptores, de misiles, de todo, en conjunto, ni siquiera se pueden comparar con el número de bases estadounidenses. Ya sabes. ¿A qué te refieres con eso? Porque si tienes una base, tienes que tener cierto conocimiento sobre esas municiones y todo lo relacionado, ese tipo de armas que van a esa base para llevar a cabo alguna operación.
operation. Are you talking Se refiere a este piece de defensa antiaérea defensivos. talking Defensive, offensive? defensive. Defensiva de Krem. You're not listening. No me estás escuchando. Se han acabado. Ya no les queda nada. Have any more. Yeah, I know that. Sí, ya lo sé, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, tenéis 800 bases ahí fuera y ni siquiera estáis atendiendo a 2 de ellas. For 2 of them. Yeah, no, that's the point. It's Sí, claro, ese es el punto. Es el sistema de defensa aérea que se supone que protege, por ejemplo, ahora mismo, a Jordania, pero no funciona. Los PAC-3 que tienen no están interceptando los misiles balísticos. Así que si cualquiera de esas otras bases en el mundo se enfrenta a una amenaza de misiles balísticos, Estados Unidos no tiene un sistema de defensa aérea eficaz para derribarlos. effective air defense system to shoot those missiles down. It was reported that Taiwan recorded a sharp Se informó que Taiwán registró un fuerte aumento de la actividad de buques de la Guardia Costera China y de embarcaciones de investigación alrededor de la isla en junio. La pregunta para Estados Unidos, Larry, ahora mismo es, ¿podría mantener su capacidad operativa actual si estallara otra crisis al mismo tiempo en el estrecho de Taiwán? Another crisis erupted simultaneously in the Taiwan Strait. No, it can't. That's my point. That's why I say it's No puede. Ese es mi punto. Por eso digo que hemos llegado a un nivel crítico en el que Estados Unidos no tiene suficientes misiles guiados de precisión, del tipo que quieras, para mantener operaciones de combate intensas, durante más de 2 semanas. Quiero decir, recordemos que ahora mismo puede que el mando del Pacífico tenga, no sé, 1000 misiles. Y recordemos que el mando central usó 850 en solo 4 semanas. ¿Entiendes que las cantidades disponibles no son suficientes para sostener operaciones de combate intensas contra un rival de igual nivel? Y en este caso podemos considerar a Irán como un rival de ese tipo. And in this case, we can call Iran a peer. I think at this stage we can say that the United States Creo que a estas alturas podemos decir que el problema con la producción de estos distintos misiles o interceptores en Estados Unidos es básicamente el monopolio de 4 o 5 fabricantes de armas. Dominan el mercado, tienen una especie de monopolio dentro del país y además no están produciendo tantas armas. and they're not producing that many arms and It's not so much. Pero no es exactamente eso. Es como con el Tomahawk, o más bien con el misil PAC-3 de defensa aérea. He oído una cifra, creo que dijeron que hay unas 40 empresas subcontratadas que fabrican 1 o 2 piezas, y luego Lockheed Martin las ensambla. Y cada una de esas piezas tiene que pasar pruebas de fiabilidad y demás. Así que no se trata solo de Lockheed Martin, es toda la cadena de suministro y de producción industrial la que está tan fragmentada. Está tan poco en finns för producción aus. So widely dispersed, they can't do mass production. here comes the question with the Europeans and other allies. Aquí viene la pregunta sobre los europeos y otros aliados de Estados Unidos. Hablo de Japón, quizá de Corea del Sur, de todos esos aliados que tienen cierta capacidad para producir armas, misiles o interceptores. Viendo la situación actual, ¿hasta qué punto depende Estados Unidos de la producción de misiles de sus aliados? ¿O los socios de la OTAN pueden, de forma realista? No. It doesn't. No. They're not. They don't depend at all. No dependen en absoluto. Los misiles de precisión de Estados Unidos no los fabrica ningún otro país. No tienen la licencia para hacerlo. Y aunque la tuvieran, ¿dónde están los minerales raros? No tienen los minerales raros. Esa es la clave. Have the rare earth minerals. That's the key. Yeah. I don't know the capability. No conozco las capacidades de Japón o de Corea del Sur, porque son 2 países. Japón no está recibiendo minerales de tierras raras. Exacto. Right. That's what my point is. It's not
Ese es justo mi punto. No se trata solo de no tener suficientes fábricas para producirlo. Los ingredientes necesarios para fabricarlo no están disponibles en las cantidades que harían posible una producción a gran escala. No creo que nadie haya imaginado que llegaría a ser tan grave, pero lo es. Déjame hacerte una pregunta estratégica, Larry. Estamos viendo el fin de la idea, surgida después de la Guerra Fría, de que Estados Unidos puede librar varias guerras regionales al mismo tiempo. Amigo, me despidieron de Fox News en 2003. Bueno, en realidad no me despidieron, simplemente no me renovaron el contrato. Fui a un programa que se llamaba Hannity and Colmes. Era cuando Hannity todavía no tenía su propio programa. Y en ese momento me preguntaron si Estados Unidos podía librar una guerra en dos frentes, si podíamos pelear en Afganistán y en Irak al mismo tiempo. Y dije que no. Y tenía razón. De eso hace ya 23 años. Navy's the fort in two teal. ¿Qué te parece Care House como buena tía? Larry, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y también mañana a la misma hora. Puedo mañana a las 5. Muy bien, amigo. Nos vemos mañana a las 5. Hasta mañana. Adiós. See you tomorrow. Bye-bye.